Bueno, buenos días. Vamos a hablar sobre la descripción macroscópica de un gas ideal. Entonces, un gas ideal es una colección de átomos o moléculas que se mueven aleatoriamente. Son tan pequeñas que ocupan una fracción despreciable del volumen que las contiene. No ejerce fuerzas entre sí. O sea, no hay interacción entre ellas. Características de un gas ideal. La energía cinética es directamente proporcional a la temperatura. O sea que si aumentas temperatura, aumentas la energía cinética de las partículas que lo contienen el gas. Los choques entre las partículas son completamente elásticas, es decir, no hay pérdidas de energía por fricción, ¿sí? No hay fricción entre ellas, la energía total de las partículas se conserva. ¿Qué es el choque aquí elástico? Lo podemos ver en el siguiente simulador. Que está acá. Digamos que va ahí. Bueno, entonces tenemos aquí la cantidad de movimiento antes y después del choque en el eje X, en el eje Y. Esto es la energía cinética que se conserva. Entonces aquí le decimos avance. Esta es la energía, va con una velocidad. Esta está en reposo, chocan en un choque elástico. A eso se le llama choque elástico. La energía antes del choque es igual a la energía después del choque. Dice, el choque de las partículas dentro del recipiente que contiene origina una fuerza promedio por unidad de área, es decir, una presión. Entonces aquí tenemos el laboratorio que vamos a usar, ¿cierto? Este es el medidor de presión, ¿cierto? En unidades de atmósferas y kilopascales. No existe interacción entre ellas. Aquí tenemos dos tipos de partículas, digamos unas pesadas que le llaman ellos. A mi volumen voy a introducir un número de partículas, muchísimas, ahí introdujo 1000, y voy a hacer lo mismo con esta, ¿verdad? 1000. Explotó, pero observen que no hay interacción entre ellas, ¿cierto? No existe interacción molecular, no se forman otro tipo de partículas. Bueno, en la ley de los gases ideales hay 3 leyes, inclusive una cuarta que es la combinación de todas. Entonces vamos a las leyes cuando es el volumen constante, la presión constante, la temperatura constante. Entonces dice, ahora vamos a hacerlo con este simulador, ¿sí? Entonces este simulador, la primera es, vamos a mantener el volumen constante de 10 unidades. Con este es el volumen constante. Aquí vamos a introducir 100 partículas pesadas, ¿cierto? Aquí no me va a cambiar el volumen. Voy a medir la presión y la temperatura con ese volumen constante. Hay una manera, esto lo vamos a llamar 10 unidades de volumen, ¿sí? Bueno, entonces aquí, a ese volumen, ¿cierto? De 10 unidades, con ese volumen tenemos una presión de una temperatura de 300. La temperatura puede ser en grados centígrados o en grados Kelvin. Yo lo voy a usar en Kelvin. Entonces 300 Kelvin, con 300 Kelvin, tengo una presión, ¿cierto? Dejemos las atmósferas que es más pequeño, de 11.7 atmósferas. Voy a enfriarlo, voy a disminuir su temperatura, miren cómo disminuye. La presión también disminuye, digamos, no debía hacer eso porque ya empecé con, voy a aumentar la temperatura más allá de 300 Kelvin, a 400, no sé si logro muy suave, como cuando estamos, ya lo pasé, bueno, 469. Tengo una presión de 18.2 atmósferas. Aumenta la presión, aumenta la fuerza por unidad de área en las partículas, sobre las paredes del recipiente. Aumenta la energía cinética de las partículas. Recuerde que la variación de la temperatura es directamente proporcional, ¿cierto?, a la energía cinética de las partículas. Entonces aquí sería 647
con una presión de 25,2 atmósferas. Sigo aumentando la temperatura, aumenta la energía cinética de las partículas, aquí 1097, ¿cierto? Con una presión de 42,7, ¿cierto? Eso es. Entonces ahora lo que vamos a hacer es buscar la relación entre la presión y la temperatura. Entonces yo voy a decir que voy a dividir la presión sobre la temperatura. Entonces la presión 1, que sería 11,7, ¿cierto? Sobre 300, sobre temperatura 1, eso sería 0,039. Ahora la presión 2, que sería 18,2 dividido 469, ¿cierto? Me da, voy a dejarlo con solo 0,03 para que me quepa. Entonces aquí sería 0,03. Aquí también me da 0,03. Voy a dividir 25,2 entre 647 y eso me da 0,03. Ahora divido 42,7 dividido 1097 y me da 0,03. Realmente me da en todas 0,038. Me da una constante. Eso es como tener P1, T1, P2, T2, P3, T3, P4, T4, ¿sí me entiendes? Eso indica que esta división entre estas dos magnitudes siempre me dará una constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos concluir? Al aumentar la temperatura, las partículas pesadas se mueven más rápidamente y por lo tanto aumenta el número de choques contra las paredes, es decir, aumenta la presión, ya que el recipiente es de paredes fijas y su volumen es constante. Eso lo experimentó el señor Gay-Lussac. Describió que en cualquier momento de este proceso, el cociente entre la presión y la temperatura siempre tenía el mismo valor, ¿cierto? Un valor fijo, ¿cierto? Escrito de otra manera. P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Yo lo hice así. Sí. P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2, ¿cierto? P1 sobre T, entonces aquí sería, si lo hice así, P1 sobre T1, ¿cierto? P1 sobre T1, ¿sí ves? ¿Sí? Es igual a P2 sobre T2, es igual a P2 sobre T2. ¿Cuánto da P1 sobre T1? 0,038. ¿Cuánto da P2 sobre T2? 0,038. O puedo tomar esto como P1 sobre T1, 0,038. P2 sobre T2, ¿sí? 0,038. Eso lo formuló el señor Gay-Lussac. ¿Listo? Vámonos ahora con temperatura constante. Igual manera vamos a usar el simulador, ¿cierto? Vamos a limpiar, vamos a tomar partículas pesadas, vamos a tomar 100 partículas, pero ahora con temperatura constante. Esta temperatura no va a variar. Me dice que tome una temperatura de 300 Kelvin, ahí la tomé, ¿cierto? Temperatura. ¿Va a variar quién? El volumen. Entonces no, vamos a iniciar con un volumen muy pequeño para poder tomar datos. Entonces aquí un volumen de 5 unidades, como dice acá, 5 unidades de volumen. Entonces vamos a introducir 100 partículas de material pesado, temperatura constante. Temperatura de 300 Kelvin, ahí está. Entonces fíjese que para un volumen de 5 unidades de volumen tengo una presión de 23,4. Vamos a tomar 23,4. Ahora, para una temperatura, voy a aumentar el volumen a 7,5. Para este volumen, fíjese, voy aumentando el volumen y ellas se van esparciendo un poco más. Tengo una presión de 15,5. Disminuyó. Ahora voy a aumentar el volumen a 10. Si aumento el volumen 10, tengo una presión de, disminuyó más, 11,7 atmósferas.
Ahora voy a aumentar a 12.5. En 12.5 de unidades de volumen tengo una presión de 9.3 atmósferas. Aumento a 15 el volumen. Fíjese que las partículas tienen más espacio para moverse. Entonces ahora aumento a 15, mucho más espacio, y entonces habrá menos choques sobre las paredes del recipiente. Tengo una presión de 7.8 atmósferas. Ahora voy a hacer la relación matemática entre la presión y el volumen. Voy a multiplicar estos términos y me voy a dar cuenta que eso me da una constante. Entonces aquí yo digo 5 por 23.4, eso me da 117. Ahora multiplico 7.5 por 15.5 y eso me da 116.5. Esto me da 117. 12.5 por 9.3, eso me da, vea pues, 116.25. Ahora me da 15 por 7.8, me da 117. Interesante, ¿no? No da muy exacto, pero más o menos da alrededor del mismo valor. Eso indica, fíjese que a medida que aumenta el volumen, la presión va disminuyendo. Y tendremos entonces una gráfica de presión en atmósferas, volumen, bueno, aquí es en litros, ¿cierto? Como una hipérbola. Eso también se le llama la isoterma, porque es a temperatura constante, ¿cierto? Si yo hago una gráfica de presión por el inverso de volumen, me da una línea recta. Esta que ustedes ven acá es varias isotermas con varias temperaturas. Esto lo puede ser con una temperatura de 300, esta puede ser otra y otra, ¿sí? Diferentes temperaturas. Esta es una gráfica de presión de Pascal en función de metro cúbico, de presión en función del volumen. Donde aquí tenemos, aquí dice que T1 es menor, entonces aquí sería algo como, digamos, 100, 200, 300. Por esta relación matemática lo estoy diciendo. 100, 200, 300. La temperatura es constante. Esto se le llaman isotermas. Listo. Entonces, a eso se le llama la ley de Boyle-Marriott. Dice, los resultados muestran que al multiplicar las variables conseguimos un número constante. En el margen de la figura puede verse que a temperatura constante, la presión y el volumen de un gas son magnitudes inversamente proporcionales. Cuando un gas experimenta transformaciones a temperatura constante, el producto de la presión ejercida por el volumen que ocupa permanece constante. Esta imagen me pareció muy interesante, ¿cierto? Que este es una persona que pesa menos, esta pesa más, esta mucho más, ¿cierto? La temperatura se mantiene constante, supone. ¿Sí? ¿Cómo será acá? La presión se hace mayor, pues entre mayor tenga inercia este señor. Entre mayor presión, menor volumen. A temperatura, tomando, por ejemplo, sí me parece bien, el medio a una temperatura constante. Esta relación matemática también surge de esta misma tabla, ¿no? Esto puede ser P1, perdón, volumen 1 por presión 1 es igual, eso me da 117, y esto me da volumen 2 a presión 2 me da el mismo 117. O puedo tomar este y esta, este sería volumen 1 a presión 1 es igual, me da 117, es igual al volumen 2 sobre presión 2 que da 117. Ejemplo. Ese ejemplo lo vamos a hacer con el simulado.
Dice, en un gas, en un recipiente que tiene inicialmente una presión de 23.4 atmósferas y un volumen de 5 unidades, entonces vamos a borrar esto, comenzamos, entonces aquí sería el volumen, 5 unidades, aquí vamos a agregar 100 partículas, y vamos a ver 23.4 atmósferas. Calcular la presión a 15 unidades de volumen. Entonces uno dice 15 unidades, ¿sí? Entonces uno dice así, P1 por B1 es igual a P2 B2. Entonces como me piden la presión 2, yo despejo la presión 2, ¿cierto? Esto está multiplicando, pasa a dividir, quedaría P1 B1 sobre B2. Entonces sería la presión 1, que sería 23.4 atmósferas, 5 unidades sería el volumen 1, dividido el volumen 2. Y eso haciendo esta operación sencilla, me da 7.8 atmósferas. Entonces, ¿cuánto es el volumen? 15 unidades. Entonces yo, ¿sí? Y me da 7.8 atmósferas. ¿Listo? Ahora, este dice, se tiene un gas en un recipiente que tiene inicialmente 442 Kelvin y una presión de 34.4 atmósferas. Calcular la presión. Fíjese que esto es temperatura y presión, o sea, volumen constante. ¿Mm? Ese es volumen constante, ¿cierto? Entonces voy a dejarlo como volumen constante. Bueno, inicial, voy a dejarlo como volumen constante, pero antes, perdón, voy a hacer reducción del volumen. Volumen constante, ¿sí? Voy a incluir las 100 partículas, ¿sí? Y entonces voy a lograr subir la temperatura hasta 442 muy suavemente acá. Ya casi. Ay, se me subió. Si no me importa. S, 442. Y una presión, vamos a ver la presión, 34.4 atmósferas exactamente. Calcular la presión a 320. Entonces yo utilizo esta ecuación a volumen constante. P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Despejo presión 2. Reemplazo valores. La presión 1 es de 34.4 atmósferas. La temperatura, ¿cierto? La temperatura 2, ¿sí? Porque este se pasó acá, ¿no? Entonces la temperatura 2 es de, bueno, 320, dividido la temperatura 1, que es de 442 Kelvin. ¿Listo? Eso me daría 24.9 atmósferas. Entonces vamos ahora a disminuir la temperatura a 320. Y me debe dar eso la presión, 24.9 atmósferas. Tengo que bajar la temperatura hasta 320. Pero más o menos, ¿no? Ahí está. Es que lástima que no dejen el simulador para que uno coloque la temperatura, ¿sí o no? Necesito porque hay... ay, se pasó. Ay, yo tenía. Bueno, en fin, es 320. Entonces aquí da 24.9 atmósferas. Listo. Bueno, ahora mantener la presión constante, ¿cierto? Entonces el número, vamos a iniciar. ¿Mm? Vamos a incluir las 100 partículas y me dice que el número de partículas son 100, presión constante, esa es la presión 23.4 atmósferas. Y aquí entonces vamos a ver la relación entre el volumen y la temperatura, ¿cierto? El volumen empezamos con 5, ahí está con 5, entonces con 5 tiene una temperatura de 300, entonces vamos a anotar 300. ¿Cierto? Ahora me dice que aumente, bueno, aquí me toca colocar este acá, que aumente el volumen a 7.5.
Entonces la temperatura es de 451 Kelvin, la presión no ha cambiado. Ahora me dice que aumente el volumen a 10. Mira, la presión no cambia y aumentó la temperatura a 603. Aumenta el volumen a 13. La presión no cambia, la temperatura 781. Y aumenta el volumen a 15. La presión no cambia y tenemos 900. Ahora me dice, haga la relación entre el volumen sobre la temperatura. Entonces el volumen sobre la temperatura. Entonces sería 5 menos 300. Eso me da 0,016. Ahora me da 7.5 dividido 451. 0,016. Ahora me dice 10 dividido 603. 0,016. 13 dividido 781. 0,016. 15 dividido 900. 0,016. Da una constante. ¿Listo? Eso da una constante. Entonces tenemos la ley de Charles. ¿Qué dice la ley? Bueno, ese es el año y muerte del señor Charles. Descubrió la relación entre el volumen y la temperatura de un gas siempre y cuando la presión sea constante. ¿Cierto? Que también se puede escribir como B1 sobre T1, B2 sobre T2, obviamente por lo que acabamos de ver. ¿Cuánto es B1, volumen 1 sobre temperatura 1? 0,016. Volumen 2 sobre temperatura 2, 0,016. Dice, estas gráficas nos muestran la manera como aumenta, al aumentar la temperatura, ¿cierto? Aumenta el volumen. Y fíjese que es presión 1, presión, esto es para presión 1, constante, presión 2, presión 3, presión 4. ¿Correcto? Entonces aquí tenemos volumen en función de la temperatura. Bueno, esto es en Kelvin y esto es en mililitros en función de grados centígrados. ¿Cierto? Aquí en el punto del cero absoluto. Muy bien. Bueno, este ejemplo es bien interesante. Yo no podría hacer este tipo de tablas. Y lo puedo hacer con el simulador también. Dice, un volumen de una muestra de oxígeno es de 5 unidades. Entonces uno acá hace que el volumen, y pone acá nada, que el volumen sea de 5 unidades. Dice que a una temperatura de 300, vamos a agregar nuestras 100 partículas para que nos dé la temperatura de 300. ¿Qué temperatura tendrá el gas a un volumen de 15 unidades de volumen? Entonces aquí hacemos, nos están dando volumen y temperatura. Ah, perdón, pensé que era la generalizada. Este es el ejemplo del anterior, ¿no? A presión constante. Entonces ahí B1, T1, B2, T2. Como me preguntan a qué temperatura del gas el volumen, la temperatura, entonces de la temperatura 2, entonces yo despejo la temperatura 2. Sustituyo valores y me da que es 900. ¿Cierto? Entonces voy a aumentar 15 unidades el volumen para observar, creo que ya lo habíamos observado. 15 unidades de volumen para saber, debería darme una temperatura de 900. ¿Qué pasó? No sé, toca reiniciar. ¿Listo? Entonces vamos a, esto es a presión constante. De pronto fue por eso que yo le calculé a presión constante. Entonces partículas tenemos que, bueno, aquí el volumen inicial es de 5 unidades, 100 partículas, volumen, ¿cierto? Eso, entonces ya me prende estos botones y yo puedo hacer presión acá. Eso, entonces aquí está 300 con un volumen que lo puedo medir con esto de 5 unidades. Ahí está, 300. Ahora me dice que a qué temperatura tendrá el gas a un volumen de 15, entonces yo lo que hago es esto. Y ahí está 900 Kelvin.
que me dieron acá. Entonces aquí puedo hacer una serie de ejercicios, ¿cierto? De esta misma manera y hacer una relación matemática bien interesante acá. Bueno, entonces ya tenemos nuestras tres leyes, que es la ley de Boyle, ¿cierto? ¿Cierto? La ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Entonces recordemos, la ley de Boyle es con una temperatura constante, la ley de Charles es a presión constante y la de Gay-Lussac es a volumen constante. Y esta que está en el centro es la ley combinada de los gases. ¿Listo? Entonces ya están las tres. P1 por B1 es P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2. Entonces aquí, por ejemplo, también lo podemos hacer con el simulador. Yo puedo tomar unas condiciones iniciales. Por ejemplo, digamos que no voy a cuadrar eso, sino que voy a borrar esto y voy a tomar unas condiciones iniciales. Vamos a hallar el volumen con esta ecuación combinada. Entonces vamos a introducir nuestro número de partículas, que son 100. Vamos a anotar estos datos. La presión inicial es de 300 Kelvin. No, enfriémosla. Eso. La temperatura inicial es 176 Kelvin. El volumen es de 5 unidades de volumen. Y la presión es 13.7 atmósferas. Listo. Voy ahora a aumentar la temperatura. Mucho se la voy a aumentar. Digamos ahí, 784 Kelvin. La presión es de 61 atmósferas. Aquí ya tenía atmósferas escrito. 61 atmósferas. Y nos dicen cuál sería el volumen. Entonces yo despejo aquí volumen, este está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces quedaría P1, B1, T2, y este está multiplicando, pasa a dividir T1 por P2, que sería esta. Entonces como cambié valores, pues me toca cambiar esto de acá. Entonces sería igual. ¿Quién es P1? 13.7 atmósferas. ¿Quién es B1? 5 unidades de volumen. ¿Quién es T2? 784 Kelvin. Dividido ¿quién es T1? 176 Kelvin. ¿Quién es P2? 61 atmósferas. Entonces, ¿esto cuánto da? Yo digo que el volumen 2 es igual. Entonces, cojo calculadora y digo 13.7 multiplicado por 5 multiplicado por 784. Y eso me da 5,3,704 unidades de volumen. Y aquí divido entre 176 dividido 61. Y eso me da 176 multiplicado por 61. Y eso me da 10.736. Y ahora sí divido 53.704 dividido 10.736. Y eso me da 5 unidades de volumen. Es lo que tenemos ahí. Listo. Podemos también, tomar de pronto otros valores de volumen, ¿cierto? Cambiar la temperatura si quieren. Y ese sería su inicial, ¿cierto? Su inicial en volumen, temperatura y presión. Y luego cambian el volumen, cambian de temperatura o lo enfrían si quieren, ¿cierto? Y entonces usted dice, este va a ser mi volumen 2, mi temperatura 2 y mi presión 2. Entonces la idea es esa. Su valor es bastante bueno.
Vamos a hablar de la ecuación de gases ideales. Entonces, ya viendo esas tres leyes, ¿cierto? Podemos hablar de la ecuación de gases ideales, donde dice que NR, que es el número de moles por la constante de gases ideales, es igual a la presión por el volumen sobre la temperatura. Ya hemos hablado de la presión, volumen, temperatura, la relación entre estas dos, la relación entre estas dos, la relación entre estas dos. Hablemos del R, que es la constante de gases ideales. Entonces, depende de qué valores, qué magnitudes toman estas cantidades. Por ejemplo, si la presión es en atmósferas, el volumen en litros y la temperatura en Kelvin usan este valor de la constante de gases ideales. Pero si la presión es en milímetros de mercurio, el volumen es en litros y la temperatura en Kelvin, usan esta constante. Pero si la presión es en pascales, el volumen en metro cúbico y la temperatura en Kelvin, usan cualquiera de estas dos, la misma, ¿no? Listo, hablemos ahora sobre N. N es el número de moles. ¿Qué es un mol? Un mol es una cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro de partículas como son átomos, moléculas, iones, electrones, ¿cierto? El número de Avogadro tiene un valor, es de 6,023 por 10 a la 23 partículas, ¿cierto? Y eso es un mol. Un mol tiene esta cantidad de partículas, que ya saben que es átomos, moléculas, iones o electrones. Entonces, por ejemplo, un mol de hidrógeno, entonces tiene esta cantidad de partículas de átomos de hidrógeno. Un mol de esta molécula de agua tiene esta cantidad de moléculas de agua. 3 moles de sodio, por ejemplo. Entonces es 3 veces esta cantidad iones de sodio. Es una unidad patrón. Listo. El número de moles también se define como la masa de la sustancia dividido la masa molar. La masa que se puede medir con una balanza en gramos, entonces ya saben múltiplos y submúltiplos de 2 gramos, y la masa molar que tenemos gramos sobre mol. Hablemos un poco sobre la masa molar. Entonces la masa molar, por ejemplo, del agua, ¿cierto? Esto que está acá, entonces nos va a permitir mirar la masa atómica de varios elementos químicos. Esa también se puede medir en la tabla periódica. Por ejemplo, entonces aquí tenemos la masa atómica en gramos por mol. Decimos que el hidrógeno tiene una masa atómica de 1, ¿cierto? Tiene todas las especificaciones del elemento. Entonces la masa atómica de 1, entonces aquí sería, como son 2 hidrógenos, sería 2 por 1, más el oxígeno. Entonces uno busca aquí el oxígeno tiene una masa atómica de 16 gramos por mol. Entonces aquí serían 16. Entonces tenemos 2 por 1, 2, más 6, más 16, 18 gramos por mol. Así se calcula la masa molar. Si tenemos esta molécula de benceno, por ejemplo, benceno tiene 6 carbonos y 6 hidrógenos. Entonces tenemos el carbono, en la masa, si la vemos acá, la masa atómica del carbono es de 12. Entonces uno dice 6 por 12 porque son 6 carbonos. Y del hidrógeno ya vimos que es 1, entonces 1 por 6. 6 por 1 es 6 y 6 por 2 es 72 y en total tenemos 78 gramos por mol. El número de moles se puede definir de dos formas. ¿Cuál sería? N, que es la masa molar, que es masa, la masa molar se nota con una M mayúscula, o se puede definir como el número total de partículas, que es esta N, sobre el número de Avogadro. ¿Cierto? Vamos a hacer un ejemplo. Una sustancia tiene una masa de 40 gramos y posee 10 moles. ¿Cuál es la masa molar? Fácil, porque yo le estoy diciendo esta ecuación, ¿cierto? Donde está la masa molar, esta es la masa en gramos y este es el número de moles. Entonces uno dice la masa molar es igual a la masa sobre el número de moles y tendríamos 4 gramos por mol. ¿Cuántos moles hay en 350 gramos de sodio? NaCl. Entonces uno mira en esta, por ejemplo el sodio, la puede mirar también en la tabla periódica, aquí dice las masas atómicas, ¿cierto? Por ejemplo el sodio, veámoslo acá, el sodio tiene una masa molar de 23, ahí está, y el cloro tiene una masa atómica, chequemos esto. ¿El qué? El cloro, debe estar por acá, el cloro tiene una masa atómica de 35.5, 35.4.
Entonces lo que hacemos es, entonces, ¿cuántos sodios hay? 1. ¿Cuántos cloros hay? 1. Entonces simplemente sumamos y obtenemos la masa molar de esa sustancia. ¿Listo? Esa es la masa molar. Pero como nos piden el número de moles, entonces la masa que serían 350 grados sobre la masa molar y este sería el número de moles, 5.98 moles. Bien. Bueno, igualmente para cualquier molécula, ¿no? Podemos sacar el número de moles. O sea que si tenemos esta masa, ¿sí? Calculamos de esta manera, ya sabemos cómo el número de la masa molar, entonces tenemos la masa sobre la masa molar equivale al número de moles. Bueno, la constante de Boltzmann. Resulta que en la ecuación de estado, que es la presión por el volumen es igual a el número de moles por la constante de gases ideales por la temperatura. Pero les estoy diciendo que n se puede escribir como el número de partículas sobre el número de Avogadro, entonces sustituyo ese valor acá, ¿cierto? Y me quedaría acá, ¿cierto? Y entonces ahora lo que voy a hacer es decir que R sobre NA es la constante de Boltzmann, ¿cierto? Que esa tiene un valor, la constante de Boltzmann, o porque R es una constante, ¿cierto? Y el número de Avogadro también lo tenemos, 6.023 por 10 a la 23. Entonces, hacemos esa relación matemática y encontramos que la constante de Boltzmann es 1.381 por 10 a la menos 23 julios sobre mol por Kelvin. Entonces, es muy posible, entonces, si obtenemos esto en julios sobre mol por Kelvin, usamos el R como 8,31 julios sobre mol por Kelvin. Bueno, entonces esto es importante, por ejemplo, cuando veamos los ciclos de Carnot, Diesel o... ¿Cuál es el otro? Carnot, Diesel. Se me olvidó. Entonces, cuando usemos esos ciclos, nosotros tenemos que calcular la presión, el volumen y la temperatura para cada punto del ciclo. Y es muy posible que necesitamos decir que el número de partículas no cambia en esos ciclos, entonces que esto sea una constante. O sea, ese constante, el número de partículas, si no cambia, y la constante de gases ideales, y que eso es igual a PV sobre T. Que saben que en la ecuación combinada podemos escribir esto como el estado inicial y final, y sabemos que esa igualdad se da. Esta parte también es importante porque esta es la ecuación de estado. Voy a cambiar el n por la masa sobre la masa molar, que sería esto, pero este volumen lo voy a pasar aquí a dividir, entonces quedaría masa por unidad de volumen, que es la densidad volumétrica. Entonces quedaría la ecuación de estado escrito de esta manera. Esta también es interesante porque si hacemos que la temperatura y la presión sea constante, entonces la presión es constante, la temperatura es constante, nos quedaría esto, volumen inicial sobre el número de moles inicial, volumen final sobre el número de moles final. Entonces, el volumen que ocupa un mol, digamos que esto sea 1, de cualquier gas ideal a una temperatura y presiones dadas, siempre es el mismo. Interesante, ¿no? Si esto es 1, pues estos serán los mismos. Eso es todo.